Queremos que nos vaya mejor cada año que comenzamos, hacemos nuevos propósitos. Ahora sí voy a adelgazar, siempre soy yo el que dice eso, unos 10 kilos y nomás no lo logramos, ¿verdad? Pero bueno, la intención ahí está. Entonces, vamos a tomar nuestros lugares, por favor, y vamos a comenzar la predicación de esta mañana y vamos a orar al Señor. ¿Quién puso el desorden con esa rosca? A ver, levante la mano. No, muchas gracias, gracias por compartir. ¿Ya estamos listos? Ok. Vamos a orar por favor al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, dispón tu corazón, tu mente a entrar delante de la presencia del trono. Recuerda, es una gran bendición y es posible porque Cristo murió por nosotros que podemos entrar a ese trono confiadamente. Señor, venimos delante de tu trono, Señor. A ese trono lleno de gloria y santidad, Padre, nosotros no podemos entrar, Señor. Pero porque tú eres santo, Señor, nos santificaste por medio de tu preciosa sangre y ahora podemos entrar confiadamente. Ayúdanos, Señor, en este día y siempre, en este inicio de año, Señor, a buscar de tu rostro, a buscar de tu presencia, Señor. Ayúdanos a que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a buscar darte gloria y honra a ti, al único que merece la gloria y la honra. Dispón nuestros corazones y mentes a escuchar tu instrucción para este día y este año, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese propósito de glorificarte, Señor. Te damos la honra a ti en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues, no es que yo haya buscado el tema del día de hoy como lo voy a hacer para que todos tengan ese propósito del año. No, fue el Señor. Estamos en Efesios 5, ¿sí o no? Y de Efesios 5 van a aparecer los propósitos para este nuevo inicio de año. Vamos a ver, vamos a comenzar Efesios 5 y vamos a leer Efesios 1, por favor. El primer propósito, hermanos, que quiero que hagan es que traigan su libretita, su plumita y anoten para que no se les olvide, porque son 5 puntos, 6 puntos que voy a dar aquí y pues es importante que los recuerdes durante todo el año. Así es que vamos a leerlo, Efesios 5 al 1, vamos a comenzar. Ok, también el 2, por favor. Ok, entonces los que estamos aquí en la iglesia, congregándonos, ¿nos decimos hijos de Dios, sí o no? A ver, levante la mano, ¿quién es hijo de Dios? Ah, bueno, entonces estas palabras son para ti, ¿sí o no? Estas palabras son mandatos de nuestro Dios. Y el primer mandato que nos da en Efesios 5, que dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? En primer lugar, ese es el propósito para este año, que tú tengas la intención de imitar a Dios como hijo amado. Porque nos decimos hijos de Dios, tenemos que andar como Dios anduvo, como Cristo anduvo. Por eso Cristo vino a mostrarnos al Padre, las actitudes del Padre, el amor del Padre y la santidad del Padre. Vino a enseñarnos eso como hijo amado, ¿verdad? Y nosotros, como hijos amados, tenemos que ser imitadores de Cristo. Y ese es el primer propósito para este año.
Pero también, hermanos, debemos de entregarnos en sacrificio y ofrenda como olor grato a Dios, dice la primera parte de Efesios 1, ¿verdad? Y 2. Imitar a Dios, eso es algo muy grande que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Es algo imposible para el hombre por sus propios medios. Pero Pablo, quien escribió esto, lo hizo a lo largo de su vida, no por sus propias fuerzas, pero sí a través del Espíritu Santo que moraba en la vida de Pablo. Y nos damos cuenta que para un converso sí es posible imitar a Cristo. Jesucristo vino a mostrarnos el Padre, la deidad del Padre. Él era 100% hombre y 100% Dios. Pero dices, bueno, es que era Cristo. Pero Pablo era converso como tú y como yo. Pablo iba camino a Damasco, dice, transpirando como muerte, ¿verdad? Y él fue converso como tú y como yo y dejó todo atrás y comenzó a imitar a Cristo. Entonces es posible por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, ese es el primer propósito. Y Pablo lo tenía muy en cuenta y en sus cartas, como en Primera de Corintios, vamos ahí si quieres, dice lo mismo, Primera de Corintios 11, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es una aseveración muy grande decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Yo no puedo decirlo todavía. Y es un pesar en mi corazón no poder expresar verdaderamente y decirles, hey, véanme, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero esa es una meta y un propósito que tengo en la vida desde que el Señor me alcanzó. Y ese es el propósito que ustedes tienen que tener para este año y para siempre. Filipenses 3:17 dice lo mismo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, tenemos que imitar al Señor. Por eso nos convirtió, para que seamos imitadores de Él. Si somos hijos de Dios, debemos imitar a Cristo. Y lo primero que Cristo nos dice, hermanos, es que hagamos esto. El número 2, ¿ya lo están anotando? El segundo propósito que Dios quiere para tu vida este año es que seamos santos. Levítico 11:44, vamos a ir ahí, por favor. Levítico 11:44. A ver si le puede subir al micrófono al que está ahí, por favor. Bueno, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y dices tú, bueno, pero es que está en Levítico, y Levítico pues no aplica, ¿verdad? Porque nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Pues no, la santidad de Dios siempre será eterna y el mandato de Dios a ser santos es eterno. Pero ¿qué significa esta santidad que Dios quiere para nosotros? ¿Ser perfectos? En este cuerpo de ninguna manera, no podemos. No podemos ser perfectos. Lo que Dios desea es que tengamos una vida apartada del mundo. Santidad no significa perfección en este contexto, sino consagración, es decir, vivir nuestras vidas dedicadas a Dios y no al mundo. Durante esa vida apartada para Dios, puede haber tropiezos, hermanos. Puede haber pecados que cometamos. Pero mientras nosotros reconozcamos nuestras faltas, pidamos perdón y nos apartemos de ese pecado que Dios ya te mostró, seguiremos viviendo apartados para Dios en santidad. Cuando ignoras todo eso, entonces no, te has ido al mundo. Santificados, consagrados, apartados para Dios, eso significa que estamos viviendo una vida conforme a lo que Dios quiere,
conforme a su voluntad, por medio de su gracia y para su gloria. Este pasaje de Levítico, hermanos, es muy profundo, aunque habla de cosas de animales muertos. Quiero que vayamos ahí otra vez y leamos todo este pasaje ahora, o lo voy a leer yo. Levítico 11:44 dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santifiquéis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis nuestras personas, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Y dices tú, ¿qué tiene que ver eso con la santidad? Pero quiero que observemos qué animal se arrastra sobre la tierra. La serpiente, ¿no? Y todos sus derivados. Sabemos que Levítico no aplica, como les dije, para nosotros como una ordenanza religiosa, pero sí es más profundo que solo esto, hermanos. Ese pasaje es espiritual y representa a todas las cosas que el príncipe de este mundo ofrece. Nosotros no debemos tocar esas cosas porque somos consagrados, porque somos apartados para Dios. No debemos contaminarnos con las cosas que Satanás ofrece. Mucho menos debemos de vivir para ellas. Nuestra vida debe ser consagrada a Dios y a las cosas de Dios. Ahora bien, los judíos hacían todas estas cosas religiosas, ¿verdad? Y era muy bueno, claro que sí. El obedecer a Dios traía bendición. El problema con los religiosos judíos, con los fariseos, fue que no agregaron el ingrediente del amor en su consagración. Es decir, la segunda parte del mandato de Dios en esta carta de Efesios. La tercera cosa que quiere que Dios hagamos como propósito para este 2025, hermanos, es que andemos en amor. Mira lo que dice aquí en Efesios 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los fariseos hacían todas estas cosas religiosas, pero no andaban en amor, andaban en apariencia, andaban en hipocresía, andaban simplemente haciéndola de santos, pero no eran santos. Y muchos de nosotros también podemos andar así, aunque somos cristianos, no judíos y fariseos dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque nos falta ese ingrediente que Dios quiere, que andemos en amor. La única manera, hermanos, de mostrar el amor de Dios en el sacrificio de tu cuerpo, en servicio a Dios. ¿Qué hizo Dios para mostrarnos ese amor? Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Dios mostró su amor al darnos lo más valioso, a su Hijo amado, a su unigénito. Y ese es el amor que Dios tiene en sacrificio, dar. Y nosotros también tenemos que sacrificarnos para dar ese amor. El primer sacrificio que tenemos que hacer, hermanos, es amar a las personas que no merecen ser amadas, como Cristo mismo lo hizo. Nosotros no merecíamos su amor y Él nos sigue amando a pesar de lo que somos nosotros. Amar al difícil. ¿Qué recompensa tiene amar a los tuyos, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, al que te ama? ¿Qué recompensa hay en eso? Nada. Pero cuando tú amas a tu enemigo, cuando tú amas al que te blasfema, al que miente, al que te insulta, a tu vecino, ese es el verdadero amor. Ese es el difícil de dar, pero es que no es nuestro, es el Señor el que lo hace. Jesucristo fue a la cruz y se entregó a sí mismo en sacrificio. Así mostró el amor al Padre en obediencia y al mismo tiempo mostró el amor al mundo por los suyos. Jesucristo se sacrificó por todo el mundo, pero no todo el mundo aceptará ese sacrificio. Así que el sacrificio perfecto fue para los que fueron rescatados por la cruz. Al creer con fe en ese sacrificio y en la muestra de amor, fue como Él mostró el más grande amor que puede tener por aquellos que no lo merecemos.
Así como Cristo se entregó por amor, así nosotros tenemos que entregar nuestros cuerpos y nuestros miembros como sacrificio vivo. Para ello, como mucho lo he repetido, debemos de comenzar por negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz del sacrificio y morir a nuestra carne, a nuestra naturaleza carnal, para resucitar a la espiritual. Ese es el primer paso que debemos de dar si verdaderamente somos o queremos ser hijos de Dios. ¿Cuándo nos negamos a nosotros mismos? Cuando, a pesar de querer hacer nuestra voluntad y nos damos cuenta que no es conforme a la voluntad de Dios, decidimos dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es cuando negamos nosotros nuestra voluntad, nos negamos a nosotros mismos. Pero si todo el tiempo te la pasas haciendo tu voluntad, ¿qué sacrificio hay en eso? Ninguno. Vienes a la iglesia y bueno, si te da tiempo, y bueno, pues si me levanto temprano y si se me hizo tarde ya no vengo. ¿Qué sacrificio hay? Si tu cama te dice que te quedes, el sacrificio es levantarte, ¿verdad? Y ese es el principio nada más de los sacrificios mínimos que debemos de hacer. Romanos 12:1-2, muchos lo conocen, no vayan ahí si quieren, yo lo voy a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al poner nuestros cuerpos en servicio de Dios y negar nuestro cuerpo, la autosatisfacción, hermanos, estamos mostrando amor a Dios al mismo tiempo que mostramos amor a los demás al servirle a ellos. Porque la ordenanza de Dios es que vivamos en servicio a los demás. Cuando tú sirves a los demás, es como si le sirvieras a Dios. Pero antes, ¿qué hacíamos, hermanos? Antes de ese sacrificio que queremos poner, antes de estar sirviendo, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos obedeciendo al pecado y a nuestros miembros, y nuestros miembros estaban sirviendo al pecado. Ahora debemos de hacer lo contrario, nuestros cuerpos y nuestros miembros deben de servir a Dios. Vamos a ir a Romanos 6 y vamos a leer del 12 al 14. Si me puedes ayudar ahí en cabina, Romanos 6, del 12 al 14. Ok, hermanos, al hacer esto, hermanos, que está hablando aquí, Romanos 6, estamos siendo conformados a la imagen de Dios. Estamos mostrando amor a Dios y amor a los demás. De esta manera se cumple el mandato de Dios de ser santificados para Él. Pero si hacemos lo contrario, entonces viviremos para estas cosas que dice Efesios 5:3. Vamos ahí, vamos a seguir leyendo Efesios 5 y vamos a leer del 3 al 4, por favor. Efesios 5, recuerden, estamos en la carta a los Efesios y nos quedamos en el capítulo 5 la última vez. Efesios 5 del 3 al 4, vamos a leerlo.
Entonces, hermano, una persona que sigue en fornicación y gozando o tocando todo lo que se arrastra en el mundo, es decir, inmundicia o avaricia, que no sabe dar a los demás nada, que vive para sí mismo, no vive apartado para Dios, sino engañando a los demás, pero sobre todo engañándose a sí mismo. Esta carta estaba yendo a creyentes, no estaba hablando inconversos como algunas cartas que Pablo escribía. Está hablando directamente a gente que ya está en la iglesia y está diciéndoles, tienes que apartarte de estas cosas. ¿Por qué? Porque me imagino que Pablo sabía que algunos estaban aparentando santidad. Hermanos, nuestros cuerpos y nuestros miembros deben de estar en sujeción y sacrificio a Dios. En primer lugar, debemos de dominar nuestra lengua por medio del poder del Espíritu Santo. No podemos vivir pronunciando palabras deshonestas, como dice aquí, o necedades, como truhanerías, como dice ahí. Mira lo que dice Santiago sobre esto. Vamos a Santiago, por favor, y vamos a leer Santiago 3, del 2 al 5. Pero permíteme tantito, por favor. Vayan a ese pasaje. ¿Puedes poner en pantalla Santiago 3, del 2 al 5? Gracias. Y sigue diciendo ahí mismo acerca de la lengua en 3, para el del 6 al 12 vamos a leer. Ok, ahí está bien, gracias. Hermanos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo también representa frenar nuestra lengua. Y dice aquí, pero ningún hombre puede domar la lengua. Y es verdad, si nosotros no estamos gobernados por el Espíritu Santo, nosotros no podremos gobernar nuestra lengua. ¿Por qué nosotros reaccionamos agresivamente? Y lo digo yo porque también lo llego a hacer. Muchas veces. Gracias a Dios quitó de mí las maledicencias de mi boca inmediatamente de manera milagrosa, porque fue milagro, de un día para otro. Sin embargo, todavía tengo que frenar a reaccionar cuando siento que alguien me está ofendiendo. Tengo que frenar
a tiempo, antes de que mi boca lastime a los demás. Y eso es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo y obedecer al Señor. Yo sé que nuestra reacción pecaminosa de nuestro cuerpo, de nuestro miembro, es reaccionar a una agresión. Pero tenemos el ejemplo de Cristo. Dice, enmudecido fue llevado al matadero. Y nosotros no somos más que Él. Y nosotros tenemos que pensar en eso cuando alguien nos ofende y recibir la ofensa. Frenar nuestra lengua, hermanos. ¿Cuántas veces no he fallado yo en eso? Pero es lo que Dios demanda. Demanda santidad. Demanda ejemplo. Miren, la palabra aquí en esta iglesia fue dada del Señor para el inicio de año. En otras iglesias están hablando de actos proféticos para el 2025. Aquí el Señor nos está diciendo, quiero santidad para mi iglesia. Quiero que sean apartados para mí. Quiero que refrenen su lengua. Quiero que gobiernen y sus cuerpos los entreguen en sacrificio vivo por medio del Espíritu Santo. Mira, vamos a seguir leyendo Efesios 5 y vamos a leer del 5 al 6. Perdón, hasta el 7, por favor. Efesios 5, del 5 al 7, gracias. Hermanos, acerca de esto, hay iglesias que engañan diciendo esta doctrina herética, salvo siempre salvo. No importa en qué pecado andes, si yo creo en Jesús y recibí a Jesús, yo ya soy salvo. Esta mentira se le conoce como la doctrina de la hipergracia, es decir, abusan de la gracia del Señor pensando que no importan los pecados que yo cometa o practique. Soy salvo, siempre salvo. Sin embargo, aquí Pablo nos dice que los que practican esto no entrarán al reino de los cielos. Cristo no tiene herencia, no vas a tener herencia con Cristo en su reino, es lo que te está diciendo. Por eso advierte que no debemos de ser engañados por esas doctrinas. Te dice, apártate de la fornicación, de la inmundicia, del avaro, de la idolatría. Esas son cosas que tú debes de hacer para buscar la santidad de Dios, para apartarte para Dios. La diferencia, hermanos, entre ser un pecador, porque todos lo somos, y ser alguien que practica el pecado es eso. ¿Cómo se llama la práctica? Es algo que haces constantemente hasta que lo dominas. Eso es practicar para hacer algo y dominarlo. Entonces, alguien que está en el pecado, practicando el pecado, se va a volver un experto en el pecado, ¿verdad? Una cosa es que todos somos pecadores y otra cosa es que todos nosotros estemos practicando el pecado, como la fornicación. Acto sexual fuera del matrimonio. Vivir en unión libre. Todas esas cosas son pecado y el que practica tales cosas y muere sin arrepentirse, no entrará en el reino de los cielos. Esa es la diferencia, hermanos. Todos somos pecadores, pero los hijos de Dios no somos practicantes del pecado. Vamos a seguir leyendo, pero mira aquí lo que dice 1 Corintios 6, porque sigue hablando de todas estas cosas en las cartas Pablo. 1 Corintios 6 y vamos a leer del 9 al 10.
los que practican tales cosas, hermanos, siguen en tinieblas. Así se sepan el evangelio de memoria, así prediquen, así creen en Jesús. Los demonios creen, dice, y tiemblan. Incluso los demonios le obedecen. Jesucristo decía, sal de ahí, salían, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero ellos ya fueron entregados a las tinieblas y no pueden regresar a la luz admirable. ¿Por qué? Porque ellos ya conocían la luz admirable y la despreciaron, hermanos. Ellos ya han sido condenados. Pero ellos aún así creen, tiemblan y obedecen a Dios. Y nosotros creemos que nada más por decir, acepta a Cristo en mi corazón, serás salvo. ¿Pero cómo? Si sigues en pecado. ¿Pero cómo? Si sigues practicando estos pecados. No. Eres salvo si verdaderamente te arrepientes y aceptas a Cristo en tu vida para que Él gobierne tu vida y te alejes del pecado. Y es ahí donde el Espíritu Santo entra con el poder del Espíritu, rompe esas cadenas del pecado para ser libre y ahora poderle decir no al pecado. Antes no podíamos. Aquí hablaba de los borrachos, número 1, muchos me conocieron así, algunos me conocieron así aquí. Si yo siguiera practicando esas cosas, no heredaría el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque realmente yo no hubiera nacido de nuevo. Porque nací de nuevo es que puedo entrar al reino de los cielos. ¿Y cómo me doy cuenta que nací de nuevo? Porque hay un antes y un después. Mi vida fue apartada para el Señor por su misericordia. Y yo sé que la vida de ustedes también es así. Pero si no es así y sigues practicando el pecado, entonces entra... ¿Realmente seré salvo? ¿Realmente el Señor yo ya me arrepentí? ¿Ya me alejé del pecado? Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Como les decía, las personas que practican estas cosas no andan en luz, siguen en obscuridad. Y Dios, ¿qué hace? Nos rescató, ¿verdad? De la luz, de la oscuridad para llevarnos a la luz. Efesios 5, del 8 al 12, vamos a leer. Entonces, hermanos, si Cristo ya nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, ¿cómo pues entonces nosotros queremos regresar a las tinieblas? Colosenses 1, del 12 al 14, mira lo que dice también. Entonces, hermanos, el cuarto mandato para tu vida este año que Dios quiere es que seamos luz. El cuarto mandato es que seamos luz. Ahora que ya fuimos rescatados de la oscuridad, tenemos que ser luz. ¿Pero qué significa esto? Mira, vamos a Mateo 5. ¿Qué significa ser luz? ¿Cuál es ese mandato que Dios nos da? Y quiero que meditemos mucho en esto. Mateo 5, del 14 al 16.
Mateo 5, ¿ya están ahí? Mateo 5, del 14 al 16, vamos a leerlo. Fíjense, en primer lugar, hermanos, en Juan 8:12, Jesucristo dice, otra vez habló y diciendo, y dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Fíjense, primero dice, yo soy la luz del mundo, pero ahorita lo que acabamos de decir, de leer, dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos delegó la tarea de ser luz. Acuérdense, sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Ahora Cristo dice, sean luz como yo soy luz para el mundo. Así como Cristo fue luz para el mundo, una vez que se fue, nos delegó esa gran responsabilidad de nosotros ser luz para el mundo. Pero tenemos que brillar. Así como dice la canción, ¿verdad? La luz de Jesús, que brilla en todo lugar, que no la puedes esconder debajo del almud. El almud no es una almohada. El almud era una caja de madera donde guardaban cosas. Pero bueno, nosotros tenemos esa gran responsabilidad de ser luz para el mundo. Pregúntate tú, ¿realmente soy luz a donde quiera que voy? ¿O soy oscuridad? ¿Soy de bendición para las personas a donde yo voy? ¿O me ven y corren? Mira lo que sigue diciendo Efesios 5, y vamos a leer del 13 al 14. Es lo que me gusta de la predicación expositiva de versículo a versículo, de capítulo en capítulo, ¿verdad? Yo no manipulo la palabra. El consejo de Dios para este año es, despiértate tú que duermes. Iglesia, despiértate tú que duermes. Estamos dormidos, estamos hipnotizados, hermanos. Yo también, y por eso estoy incluyéndome. No es porque yo les esté diciendo algo que yo ya, wow, la libré, como dice Pablo, yo tampoco lo he alcanzado, ¿verdad? Dios nos manda a despertarnos. Dios nos manda a que avivemos el fuego que hay en nosotros. Dios nos manda a que seamos luz. Todo va a ser manifiesto por medio de la luz. Si nosotros no somos luz, ¿cómo puedes descubrir el pecado, Dios, de los demás? Si tú no vas y te muestras a esa luz, haz de cuenta que, por ejemplo, cuando tú estás en un lugar oscuro, pues, por ejemplo, te manchas la playera, la camisa y dices, bueno, pero es que pues no me van a ver, ¿verdad? Pero si estás a la luz del día, claro que te van a ver la mancha. Es lo mismo. Nosotros tenemos que ser luz para que todas las cosas sean manifestadas. Ahora esa es nuestra labor, hermanos, iluminar al mundo con la luz admirable de Jesús. Nosotros no podemos brillar por nosotros mismos, pero sí la luz de Jesús puede brillar en nosotros. Que ese sea nuestro propósito, que la luz de Cristo brille en nosotros. Mira lo que sigue diciendo Efesios 5 al 15. De aquí sale el quinto mandato de Dios para este año, Efesios 5, 15.
Y el 16 también dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ese es el quinto mandato de Dios para nuestra vida este año 2025. Aprovechar bien el tiempo y no ser ociosos. Así me dijo a mí Luis Felipe, estás perdiendo mucho el tiempo, no seas ocioso. Romanos 12, del 11 al 13, yo lo voy a leer, no vayas ahí, dice, en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es ser diligente y no ser perezosos. Si nosotros somos perezosos, no trabajamos. Si no trabajamos, no tenemos que compartir con los demás. Al contrario, nosotros somos los que estamos extendiendo la mano. Cuando nosotros sabemos todas estas cosas que Dios nos muestra a través de la palabra, hermanos, nos hacemos entonces nosotros, cuando nosotros sabemos todas estas cosas, pero no las hacemos, nosotros nos volvemos ociosos y nosotros, en lugar de volvernos sabios, nos volvemos necios. Miren lo que dice Proverbios acerca de la sabiduría. En primer lugar, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Muchos lo sabemos, pero la sabiduría proviene de hacer la voluntad de Dios. No solamente de conocer la voluntad de Dios, sino de hacer la voluntad de Dios. Proverbios 4:7. Proverbios 4:7 que dice, hermanos, al leer la Biblia, no adquirimos sabiduría, no. Si solo la leemos, no. Al leer la Biblia adquirimos información, pero esa información, si no la obedecemos, se vuelve necedad. Así que, ¿cómo podemos adquirir sabiduría? Por medio de la obediencia. ¿Y cómo podemos ser obedientes? Por medio de la llenura del Espíritu Santo, lo que nos lleva a Efesios 5:17. Vamos a leerlo. Efesios 5:17. Entonces, el insensato, ¿cuál es? Aquel que ya conociendo la verdad, aquel que ya conociendo la instrucción, no la hace. Es lo contrario a ser sabio. Ese se vuelve necio. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios en su palabra, ¿verdad? Para después hacer la voluntad de Dios. Y eso nos hace que adquiramos sabiduría. Pero también tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ser agradecidos con Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 5, del 18 al 20. Y creo que este es el último versículo que vamos a leer de nuestro texto capítulo. Efesios 5, del 18 al 20. Hermanos, yo sé que muchas veces hemos repetido estos versículos hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? ¿Con la alabanza? Bueno, sí es parte. Con los salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor y alabando al Señor. Eso es parte de eso, pero también con todo el conocimiento. Mira lo que dice Colosenses 3, del 16 al 17.
Ok, entonces el sexto y último mandato, hermanos, para este año que Dios quiere para tu vida es ser llenos del Espíritu de Dios. Y esa es la manera. Aquí que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿verdad? Enseñando y exhortándonos unos a otros en sabiduría. Pero también dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hermanos, uno piensa que las alabanzas que escucha en casa como que son irrelevantes. Pero te voy a decir una cosa, si tú no estás escuchando alabanzas en tu casa, alabanzas que te edifiquen por medio de la palabra de Dios, porque también hay alabanzas huecas, que no son alabanzas, que tengan palabra dentro de eso, te están recordando todo el día mientras tú estás haciendo el aseo, mientras tú estás haciendo la tarea, mientras tú estás en tu oficina, te están recordando las maravillas y bendiciones de Dios, lo grandioso que es Él. Y eso te ayuda a llenarte del Espíritu de Dios, junto con la palabra de Dios que debes de leer todos los días, ¿verdad? Me imagino que ya todos han comenzado un plan de lectura para este año, ¿verdad? Ya lo tienen. Ah, muy bien, todos ustedes, perfecto. Eso me gusta, quiere decir que ya están comenzando a obedecer al Señor, ¿verdad? Y hoy van con todo este año. Hermanos, es muy importante que constantemente estemos oyendo, cantando y alabanzas, cantos, himnos y cantos espirituales. Es la manera en la que podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero si en tu casa no estás oyendo alabanzas y estás oyendo otras cosas, pues te vas a llenar de lo que dicen esas cosas del mundo. Deja de escuchar cosas que no te convienen. Y no es que esta iglesia sea legalista, no. Pero la palabra de Dios dice cómo debes de ser llenados del Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros tenemos que escuchar estas cosas. No porque el pastor lo dice, no. Es porque si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que escuchar cosas que nos edifiquen. Ahora que si no quieres ser lleno del Espíritu Santo y lleno del mundo, pues sigue haciendo tu voluntad, no pasa nada. Por lo menos para mí no pasa nada. Para ti sí. Yo sé que soy un pastor medio regañón. Es lo que piensan ustedes. Pero yo, como les digo, yo no manipulo nada. Ahí está la palabra, es la palabra de Dios que quiere para nuestras vidas, es el propósito que Dios quiere que cumplamos este año, por lo menos en lo personal, a mí eso el Señor me mostró. Tenemos que recordar qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Si no lo anotaste, te lo voy a repetir. Ser imitadores de Dios como hijos amados es el primer propósito. Ser santos como Él es santo es el segundo propósito. El primero es ser imitadores de Dios como hijos amados. El segundo es ser santos como Él es santo. El tercero es andar en amor. El tercero es andar en amor. El cuarto propósito para este año es ser luz como Él es luz. El quinto es aprovechar bien el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? No ser ociosos. El sexto es ser llenos del Espíritu Santo. Qué hermosos propósitos que Dios quiere para nuestra vida, ¿verdad? Y para este año 2025. No hay cosa más hermosa y agradable que Dios cumpla en nuestros corazones y en nuestras vidas todos estos propósitos para este año. Ya los demás también, ponlos, pero ponlos a un lado. Número 1, ser imitadores de Dios. Hoy quiero empezar a ser imitador de Dios. 2, ser santo, andar en luz, andar en amor, aprovechar bien el tiempo y ser lleno del Espíritu Santo. Esos son los tesoros celestiales que nos ayudan aquí en la tierra, hermanos. No hay cosa más preciosa y preciada que podamos desear
de parte del Señor que estas bendiciones. Independientemente de tus necesidades materiales, porque tal vez las tengas, tener un mejor trabajo, tener un mejor sueldo, lo primero que debes de buscar son estas cosas. Todo lo demás va a venir. El Señor ya lo ha declarado en su palabra. Este año nuevo es una oportunidad más para hacer mejor las cosas que el año pasado, hermanos. Yo también tengo que mejorar en estas áreas y deseo cumplir con la voluntad que Dios nos mostró hoy en su palabra. Vamos a orar, vamos a disponer nuestros corazones y ora sobre esto que acabas de escuchar. Pídele al Señor, haz un compromiso con Él y ahí dile, ayúdame a cumplirlo, porque solamente por medio del Espíritu Santo es posible. No lo vas a hacer en tus fuerzas, nunca lo vas a lograr. Pero si tú buscas del poder del Espíritu Santo y su llenura, Él te va a ayudar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Dios, quiero agradecerte por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esa es tu buena voluntad agradable y perfecta que has manifestado para tus hijos en esta iglesia este año, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des la sabiduría, la inteligencia, la disposición para poder cumplir con estos propósitos que has manifestado el día de hoy. En lo personal, Señor, yo quiero también pedirte, Señor, que me ayudes, porque yo también tengo que esforzarme más, Señor, en esto. Pero también quiero rogarte para tu iglesia, que toda esta iglesia sea llena de tu espíritu por medio de la palabra, de cantos, himnos espirituales, Señor. Ruego porque seamos una iglesia que sea avivada en el poder de tu Espíritu Santo, avivada para cumplir con todo lo que es tu voluntad, Señor. Buscar al perdido, ayudar a la viuda, al huérfano, al desamparado, Señor. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu y necesitamos obreros para tu mies, para que podamos cumplir con el objetivo por el cual tú estableciste esta iglesia, Señor, para hacer luz al mundo, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria en el precioso y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.